a la persona que tiene a su lado y dígale: yo determiné salir de ese lugar con la evidencia de que Dios me trajo para trascender en las generaciones. Amén. Así que es para mí un privilegio en esta mañana poder darle la bienvenida a este tiempo. Como les decía hace un momento a las personas que llegaron puntual, les decía algo, y era que no se preocupe por si no ve multitud, no se preocupe si no ve más personas. Siéntase privilegiado, siéntase honrado, porque Dios le permitió a usted recibir de primera mano una información que cambiará su vida, cambiará sus generaciones y activará los dones y los ministerios que Dios ha puesto en su vida. Así que hoy tome la decisión de disfrutarlo al máximo. Tome la decisión de poder vivir esta experiencia al máximo, y que cuando termine este tiempo, finalizando la medianoche, usted puede amén, dijo José, usted pueda salir de ese lugar convencido que para este tiempo usted ha sido llamado. Amén. Sin más preámbulos, es para mí un privilegio, un honor poder presentar al primer conferencista en esta mañana. Una persona que a lo largo del tiempo se ha podido evidenciar lo que Dios ha hecho con él. Desde muy joven inició en los caminos del Señor, y aparentemente podríamos decir mucho futuro no se le veía. Aparentemente podríamos decir que no aparecía en el radar. No era quizás una persona que influyera, no era una persona que quizás tuviese una voz que fuese escuchada por muchos. Pero a lo largo del tiempo empezó a aparecer en el radar, empezó a ser usado por Dios, y empezó a salir en el radar y a ser usado por Dios, diga conmigo, por una decisión. Todos tenemos la oportunidad de decidir. Por eso fue que Dios nos creó con la capacidad del libre albedrío. Y esta persona empezó sus pasos en el ministerio, un proceso que Dios preparó para él, y llegó un punto donde lo que conocía como ministerio desapareció. ¿A alguien le ha pasado eso? Que lo que usted ha construido, en lo que usted ha sido formado, en lo que usted ha sido levantado, ya mañana no está. Y usted dice: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues sí, yo sigo siendo creyente, sigo siendo evangélico, cristiano, pandereta, gloria a Dios, aleluya, sí. Pero ¿ahora qué? Ahora en este nuevo tiempo, ¿qué me voy a poner a hacer? Y ahí es donde Dios coloca en el corazón de esta persona el querer como el hacer, y determinó decir sí a un llamado y a una asignación dentro del cuerpo de Cristo. Y eso para mí impactó mi corazón, porque cuando llegó la hora de poder iniciar una vez más a hacer iglesia, de poder una vez más abrir las puertas de la iglesia, yo decía: ¿y ahora con quién lo voy a hacer? ¿Quiénes van a ser las personas que van a correr la milla extra? ¿Quiénes son las personas que van a estar allí? Y entre esos estaba esa persona que dijo: tranquilo, paz, cuente conmigo, yo me hago cargo. Con ustedes, José Manuel Rueda. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Un privilegio hoy presentarle y entregarle a la generación que va a trascender en los próximos años y en las próximas décadas, donde seremos reconocidos y recordados por lo que hemos hecho aquí en la tierra, y Dios podrá decir: siervos fieles, en lo poco has sido fiel, en lo mucho los pondré. Ahí se los dejo. Bendiciones. Amén.
Amén. Me honran las palabras del pastor. Hay algo que me agrada mucho en el servicio, y es la capacidad que tiene la iglesia, quizás de no comunicarse entre los servidores, pero en hacer su trabajo de tal manera que parece que planeáramos todo. Eso habla de que la unidad no es solo conversar entre nosotros, sino estar unidos con el Señor, porque el Señor es el que se encarga de organizar todas las cosas. Y pues hay algo que ha sucedido en mi vida, y es que, como decía el pastor, siempre me ha gustado mantenerme al margen. Quizás no me ha gustado ser tan notorio en lo que hago, pero sí me ha gustado trabajar a mi manera. Sí me ha gustado dejar que el Señor me use. Sí me ha dejado enseñar por el Señor, y esto es muy importante para que nosotros podamos tenerlo en cuenta. El pastor me dio el privilegio de poderles enseñar algo. Considero algo que he aprendido en mi vida. El pastor simplemente dice: vamos a hacer un evento para la iglesia que se va a llamar Trasciende. Y dice: listo, eres elegido. Y yo digo: bueno, Pasi, ¿y qué tengo? No, lo que Dios ponga en su corazón. Y eso me parece aún más genial, porque no es algo que nos imponga nada, tienen que hablar esto, sino que de verdad nace de Dios, primero para mi vida y luego para compartirles a ustedes. Así que hoy he titulado esta enseñanza Sirviendo. Y con sus ojos cerrados vamos a hacer una corta oración y vamos a decirle al Señor que nos ayude a poder comprender, que nos ayude a que el mensaje que tiene para nosotros esta mañana sea un mensaje que de verdad, como hemos titulado, trascienda, y que en nosotros sea algo que trascienda sirviendo. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder aprender un poco más de tu palabra. Hoy estamos aquí, Señor, porque tú nos has traído, porque precisamente tú coordinas todo. Has puesto en el corazón de mis hermanos el sembrar en una palabra, el sembrar en recibir algo especial que quizás aún no saben de qué se trata, Señor, pero tú ya lo has planeado. Tú ya sabes cómo ha de terminar esto. Tú ya sabes cómo te has de mover en nuestras vidas, cómo te has de mover en el corazón de mi hermano y de mi hermana. Permite, Señor, que tu palabra lanzada hoy a través de mi vida impacte en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana, Señor. Porque hoy es un día distinto. Hoy es un día de preparación. Hoy es un día en el cual tu Señor nos das herramientas. Hoy es un día en el cual, Señor, nos animas a continuar, oh Dios, en un mundo hostil, en un mundo que no es agradecido, en un mundo que persigue, en un mundo que incomoda, en un mundo que lastima, en un mundo difícil. Tú has establecido a tu iglesia para que sea luz en medio de las tinieblas. Cada uno de nosotros, Señor, nos has dotado con esa luz tuya, con esa luz de tu palabra, oh Dios, para que alumbremos en el lugar donde nos paremos, para que alumbremos el camino por donde vayamos a pasar. El corazón de mis hermanos y su vida, oh Dios, sea transformada para alumbrar aún más tu palabra, para que tu carácter, oh Dios, sea reflejado en sus corazones, sea reflejado en sus vidas. Bendito y glorificado es tu nombre, Señor, y te damos gracias. Espíritu Santo, toma el control de este momento, toma el control de mis palabras y sé tú hablando a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Hay algo que tenemos quienes enseñamos, y es que tratamos de sacarle enseñanza absolutamente a todo, a cualquier situación de la vida o cualquier suceso de la vida. Nosotros le sacamos una enseñanza, y si algo nos pasa, estamos listos para ir a compartirle a quienes les enseñamos. Hay algo muy bonito en eso, porque constantemente nos estamos preparando y constantemente queremos renovar, digámoslo así, nuestro repertorio de enseñanzas. Pero el Señor es grande en mostrarnos a nosotros ciertas cosas. Yo quiero que antes de continuar podamos ver un corto video para contextualizarnos un poco de lo que vamos a ver. Su gesto tan noble de ir a proteger la vida de los niños, sabiendo que quizás van a arriesgar su propia vida. Y me impactaba demasiado, pero también notaba algo curioso, y es que las enfermeras salían corriendo a ayudar, pero había otra gente huyendo para salvar sus propias vidas. ¿Qué nos lleva a eso? ¿Por qué unos reaccionan queriendo ayudar y otros reaccionan? No, yo simplemente me voy y me salvo. Sálvese quien pueda. Si ocurre un terremoto aquí, ¿qué hacemos? ¡Córrale! Recuerdo que hace como 10 años, en marzo hace 10 años, hubo un temblor muy fuerte aquí en Bucaramanga. Y la persona en la empresa encargada de la seguridad del trabajo, ella siempre daba las charlas. En caso de temblor, por favor, guarden la calma. En caso de temblor, por favor, ustedes ya saben que tienen que bajar por las escaleras, no usen el ascensor. Y ella siempre enfatizaba en guarden la calma. Y resulta que pasa que cuando ocurre este temblor, la primera persona que sale corriendo gritando era la que había enseñado que guarden la calma en medio de un temblor o en medio de un terremoto. ¿Por qué? Porque no estaba preparada, quizás en teoría estaba preparada para reaccionar, pero nunca estuvo expuesta al campo de acción para ver cómo iba a reaccionar. Y esto me hace ver, ahí en el video veía a una persona que creo que es la de servicios varios corriendo, mientras la enfermera viene hacia el peligro. El otro le huye al peligro, pero la enfermera va hacia el peligro porque está preparada o se preparó para cuidar la vida. A mí me encantan ese tipo de profesiones porque se preparan para enfrentar literalmente a la muerte, para salvar a los niños de la muerte. Ellos están luchando para conservarles la vida. Y es un gesto demasiado noble. Ahora, no sé si cuando usted va por la calle o no sé si algún policía le ha pedido ayuda porque hay un ladrón por ahí, a usted que un policía le diga ayúdeme, mire ese ladrón. ¿Qué pasa si un policía le dice eso? ¿Ocurre o no ocurre? No ocurre. Cuando hay peligro, ¿quién sale corriendo? Nosotros salimos corriendo.
Pero el policía, ¿hacia dónde va? Hacia el peligro. ¿Y saben por qué? Porque se ha preparado. ¿Para qué? Para ir a enfrentar el peligro. Los bomberos van y corren hacia el fuego. Nosotros le salimos corriendo al fuego. Los rescatistas van a la zona de catástrofe. La gente por lo general sale corriendo de la zona de catástrofe. Son personas preparadas para servir. Son personas preparadas para tener gestos nobles con la humanidad. Veía a una niña que estaba en mi clase hace unos meses. Hoy está preparándose en la policía. Y me escribió estos días contándome cómo es su experiencia. Entonces ella me dijo, nos empezaron levantando a las 7 de la mañana el primer día. El día siguiente nos pararon a las 6, fueron retrocediendo de a 10 minutos todos los días. Hoy ya nos están levantando a las 3:30 de la madrugada. Ojo, ella creo que todavía es menor de edad, se está preparando. Pero en la policía empiezan a tener una vida realmente rigurosa, de disciplina, de obediencia. Y ella dice, nos paran a las 3:30 de la madrugada y nos acuestan a las 10 de la noche. Y resulta que yo le dije, ¿cuál es su rutina? Y ella dijo, nos levantan a hacer ejercicio. Y luego durante el día a ver clases de derecho, a ver clases de esto. Pero me decía algo, y es, si usted pierde una materia, automáticamente queda descalificado de la policía. No puede perder materias. Tiene que estar allá preparándose, enfocado. Ahora uno dice, ¿cómo nos preparamos nosotros para el servicio? ¿Cómo nos preparamos nosotros para servirle a Dios? Para ser un bombero, para ser un policía, todo requiere una preparación. Pero yo debo tener la convicción de eso. ¿Por qué sale corriendo una persona? Una persona sale corriendo porque esa no es su función. La persona en el hospital que se veía que iba en contra de ella, yo no tengo injerencia en esto. No me pagan para esto. La palabra nos habla en un episodio en el que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Sí. Pero viene a ser la comparación con el ladrón o con el asalariado. Entonces dice que el asalariado ve venir al lobo y huye despavorido y deja las ovejas esparcidas, vulnerables. Pero el Señor dice, hace eso porque es asalariado y no le importan. Pero yo, que soy el dueño de las ovejas, no las voy a dejar desamparadas y siempre voy a estar con ellas. Así que ese es el primer llamado que yo quiero hacerles. En el servicio a Dios que ustedes tienen, que ustedes representan, están cuidando un rebaño también. Y es el rebaño del Señor. ¿Cómo yo voy a atender a la iglesia? ¿Cómo voy a atender a las nuevas personas, a las nuevas almas que están por escuchar la voz de Dios? El diseño de Dios para quienes han de ser salvos es el servicio. Dios escoge personas para que le sirvan. Ahora yo titulé esto sirviendo, y eso es una palabra en presente continuo. Estamos sirviendo. No puede existir en nosotros, cuando yo le servía al Señor. En nuestra vida, aún unos empezamos a servir desde jóvenes, y considero debemos seguir sirviendo hasta cuando ya estemos abuelitos. No puede haber una pausa como decir, bueno, Señor, hasta aquí ya estoy cansado, Padre. Aún Caleb, ¿recuerdan a Caleb y a Josué? Caleb, ya siendo abuelito, decía, aún son mis fuerzas. Imagínense, él con sus fuercitas. Pero él dijo, yo solo necesito esto también, y deme ese monte, le dijo a Josué, y voy y lo tomo. Porque están listos para el servicio, están preparados para el servicio. Ahora, los servicios militares, ¿cuántos prestaron el servicio militar? Hermano, ahí lo prestó el servicio. Bueno, yo no tuve ese privilegio, salí no apto, igual tenía miedo. Y mi hermano estuvo en combate. Ok.
Ok, no había tanta guerrilla, no alcanzó a estar en combate. Pero resulta y pasa que eso le pasa a muchos soldados. Pero más sin embargo, el gobierno exige que todos los hombres mayores de 18 años deben prestar el servicio militar, es obligatorio. Pero ¿para qué entrenan a los jóvenes para una guerra? ¿Para qué se entrenan? Quizás muchos de esos jóvenes van a ir, se preparan, hacen su curso, duran los 2 años y nunca dispararon el arma contra una persona, contra un adversario. ¿Qué pasó durante esos 2 años que dura el servicio? No sé cuánto dura ahora, creo que dura 1 año. ¿Qué pasa durante ese tiempo? Ahora, dice que hay los monjes Shaolin, entrenan muchísimo durante muchos años de su vida y se convierten en guerreros, en peleadores, pero nunca tienen un combate con otra persona, simplemente están entrenando. Ahora, ellos después se dedican a diferentes quehaceres y hay un dicho que dice que muchos shaolines terminan como jardineros, pero la frase popular dice que es mejor tener un jardinero shaolin o un guerrero como jardinero que un jardinero en una guerra. Cuando estalle una guerra, si hay un jardinero shaolin, está listo para pelear, se preparó toda su vida para cuando le llegue el momento. Pero imagínense un país sin preparar a su población, a eso se apunta. Preparan a los jóvenes, bueno, listo, chévere, aprendan a manejar armas, pero eso es pensando en un futuro cuando toque. Precisamente las libretas militares tienen una fecha en donde lo llaman reservistas, y si llega a ocurrir una guerra, usted tiene que estar muy pendiente de su libreta militar, porque ahí dice cuál categoría es usted, qué tipo de reserva es, si usted es la primera reserva, la segunda. ¿Eso qué quiere decir? Que si matan a una línea, los otros son llamados a ir a pelear. Y si usted no va, porque eso es obligatorio, que tiene que presentarse, simplemente lo meten preso, porque tiene que estar preparado para cuando le toque. Ahora, el Señor con nosotros nos ha venido preparando. A nosotros como creyentes se nos prepara. Desde niños se nos está preparando. Quienes nacimos en cuna cristiana, ¿para qué nos prepara? ¿Qué nos enseñan nuestros padres? ¿Nos enseñan a qué? Nos enseñan a portarnos bien. Ojo, el cristiano está en constante preparación. Nos enseñan a no decir mentiras. Nos enseñan a no maltratar a la otra persona. Nos están enseñando a ayudar. Nos están enseñando a no ofender, nos están enseñando a respetar, nos están enseñando a ser agradecidos, nos están enseñando a ayudar a los otros. No sé con cuántos de ustedes hicieron eso, pero eso no es casualidades de la vida. El Señor usa a nuestros padres, el Señor usa a nuestros pastores, el Señor usa a los maestros para levantar a una generación que esté lista para cuando toque salir. Porque se necesita valentía en el servicio, se necesita pasión en el servicio para no salir corriendo cuando haya persecución. El Señor Jesús le advirtió a sus discípulos. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos? Yo los envío como ¿qué? Como ovejas en medio de lobos. Y el Señor les advirtió y les dijo, pues yo les estoy preparando para que cuando llegue ese momento no salgan corriendo y no digan, no, Señor, este trabajo es muy difícil, se lo estoy advirtiendo lo que les va a pasar. Así que si nosotros vemos la historia de los discípulos, fueron enseñados por el mejor maestro de todos, y esos discípulos después dieron testimonio y hicieron las cosas que Jesús les había advertido que sucederían. Y ellos, ¿cómo lo afrontaron? De la manera en la que el Señor les dijo. Si hubo personas que apostataron de su fe y dijeron, no, yo no voy a arriesgar mi vida por causa de Cristo. Pero hubo otros que estuvieron listos cuando fue el tiempo y nunca negaron su fe. El servicio es nuestro mayor logro. Es demasiado útil cuando se obedece
cuando es voluntariado aún más útil, aún más valorado. El Señor nos dice que nosotros somos siervos inútiles cuando hacemos lo que nos toca. Siervos inútiles sois, les dijo a los discípulos, porque hicieron lo que ya saben que les toca hacer. El servicio es algo que deben hacer en nosotros. Yo tengo algo, y es que pues desde pequeño siempre mi cabeza ha estado ocupada en qué me ingenio, qué hago nuevo, y siento que eso me acompaña hasta estos días. Cuando trabajo con los jóvenes procuro, bueno, ¿qué nuevo vamos a hacer? ¿Qué vamos a dar? Trato de usar, despertar su mente, de que su mente se renueve, de que no se queden enfrascados en lo mismo, sino ¿qué más vamos a hacer sin que nos digan? El pastor no me ha dicho qué hacer muchas cosas y se ha tenido que despreocupar por eso. Y ese es el llamado de todos quienes sirven, y es simplemente díganle: pastor, vamos a hacer esto y esto y esto. No tanto sino qué quiere que haga, sino qué tiene usted para hacer, qué tiene usted para brindar, de qué manera va a servir. Ahora, es importante entender nuestro propósito, y el Señor nos va a establecer ese propósito. Entonces, continúo diciendo que el cristiano está en constante preparación para servir en la labor más noble y valiente de todas. Escúchenme esto: las enfermeras, los bomberos, los policías tienen una labor muy noble, pero los hijos de Dios tienen la labor más noble de todas. ¿Y cuál es esa labor? Y quiero que me acompañen, si tienen su Biblia, al Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 29. Desde el 28. O, bueno, 26, 29 mejor. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Miren, esta es la labor más noble, o esa es la obra que yo voy a presentar delante de Dios. Cuando yo me presente delante de Dios, Dios no me va a decir: muestre sus obras. Sí me va a decir en cierta manera, pero ¿cuál va a ser la obra más grande? ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Con eso pasa usted. Ahora nuestra misión es ir a enseñarles a otras personas que crean en el Hijo de Dios, que entiendan que esa es la obra más grande de su vida. Estas personas le dijeron a Jesús: queremos trabajar, ¿qué debemos hacer en su obra? Pero estas personas estaban persiguiendo a Jesús con otros motivos, no con motivos de voluntariado, sino porque entendieron que Jesús era una persona de renombre en su momento. Y Jesús dijo: ustedes me están persiguiendo solo porque yo les estoy dando de comer, mas no por lo que de verdad quiero ofrecerles, que no es comida física que perece, sino es una comida que a vida eterna permanece, y es su misma vida. Qué tremendo es esto. Entonces continuaba diciéndoles que se nos prepara a nosotros en amar al prójimo, se nos prepara a nosotros en amar a nuestros enemigos, en perdonar, en no pecar, en no hacer daño, en respetar, en soportar las pruebas, en adorar a Dios, en leer la palabra, en orar, en fin,
la vida del creyente, estamos siendo instruidos para ser más como Jesús. ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? Si usted se para en un espejo, ¿qué tanto se parece usted a Jesús? No físicamente, sino en su carácter. ¿Qué tanto nos parecemos a Él? Me causa curiosidad el mismo Señor, cómo era su día a día. Jesús casi no dormía. La Biblia, pues lo que nos narra la Biblia es que Jesús era un hombre de ¿qué? De mucha oración. Oraba de madrugada, se alejaba de todo, estaba en constante comunión con el Padre. Pero Jesús estaba en preparación continua, desde niño sirviendo, desde niño haciéndolo de la mejor manera. Ahora, quiero decirles esto. Para quienes servimos, no es solo el acto de servir, sino de servir bien. Hay personas que tienen el anhelo de servir, pero no están preparadas para hacerlo. Y para servir yo debo estar preparado en el área en la cual voy a servir. Vuelvo y les digo, ahorita mismo yo no puedo ejercer como policía. Yo no puedo decir préstenme un uniforme y ya, y me disfrazo como policía, porque ¿qué va a pasar? Viene el peligro y este policía va a salir corriendo, porque no se preparó para eso. A pesar de que yo diga, yo quiero ser policía y me pongo el uniforme de policía. Hay cosas para las cuales nosotros no estamos diseñados, pero quizás hay una para la cual sí estoy diseñado. Y con el Señor yo aprendo a descubrirla. Yo soy muy, digámoslo así, mi mente me ayuda a ser creativo. Y yo les digo a los muchachos, yo soy muy creativo, quizás soy mal ejecutor en algunas maneras. Hay personas muy detallistas, yo admiro a mi hermana, demasiado detallista, pero sus manos son maravillosas en ese sentido. Y yo le decía a los muchachos en las cosas en las cuales hemos trabajado, que vengan y me ayuden. Y hay unos que, Dios mío, uno dice, estas manos destructivas, ¿cómo pueden estar en esta persona? Porque les daba a uno el material y le entregaban a uno el material dañado. Le tocaba a uno decirle, espere tantico, y alguien enséñele con paciencia. Y si no, entonces al final se estresaban, no, yo no sirvo para esto. Yo, bueno, listo, ya le buscamos su oficio. Me ocurrió algo curioso en el matrimonio de mi hermano, y es que yo poco soy para servir cosas. Sí, o sea, yo voy a servir la gaseosa y se me riega. Y yo estaba en la boda de mi hermano y estaba preciso al lado del pastor, y el pastor dice, se me acerca, José Manuel, venga, sírvame las copas de un jugo en las copitas. ¿Sí? Yo no sé, yo me acerco, yo ya de una vez iba como nervioso, yo y las copas, pero yo las quité de la mesa porque yo me conozco y las puse aquí en otro ladito, ¿sí? Y cogí esta y fui y empecé no salía, yo, ¿pero esto qué? ¿Esto no era jugo? Cuando eso fue saliendo poco a poco, porque estaba muy espeso, no sabía que había que revolverlo, que había que batirlo. Cuando ¡boom! Se destapa eso y sale. Yo, por ahí me vieron algunos, no todos se dieron cuenta, pero bueno, alcancé a medio a solucionar. Pero yo dije, ¿qué tal yo hubiese hecho eso ahí en la mesa donde ellos? Me les había dañado todo. Voluntarioso y todo, sí, pero no sirvo para eso. Hay personas que quieren cantar, es que me apasiona cantar, y yo canto en la ducha, Señor, y el Señor me oye. Pero los va uno a escuchar y, Dios mío. Y no es por ser uno malo, sino que hay cosas para las cuales nacemos y hay otras para las que no. Y tenemos que aprender a descubrir para qué somos buenos, en qué yo soy bueno sirviendo. Yo no le puedo decir al Señor, Señor, yo quiero ser un predicador, pero no me he preparado para hacerlo. No he leído la Biblia. Algo que ocurre conmigo es que
yo me he ido preparando para enseñar y me encanta enseñar, pero me he ido preparando. Yo recuerdo que cuando entré al seminario, yo entré al seminario porque el pastor Lorenzo me inscribió y me llamó y me dijo: ya lo inscribí en el seminario. Y yo: ¿el seminario? ¿Cuál seminario? No, sí, ya lo inscribí en el seminario para que usted aprenda más. Yo ya enseñaba aquí en la iglesia, pero no tenía seminario. Cuando entré al seminario me di cuenta que enseñaba súper mal. No estaba preparado, sino que simplemente era por pasión, porque me gustaba, porque quiero enseñar. Y empecé a prepararme y empecé a darme cuenta que esto necesita un estudio, que esto tiene unas reglas, que esto tiene una preparación, que tiene un compromiso especial con Dios el poder enseñar, que estos privilegios no son para todos. Quiero que me acompañen, por favor, a Lucas capítulo 10, el versículo 38 al 42. Y dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta historia la conocemos demasiado, pero esta es la historia del orden de las cosas antes de servir. Marta es descrita porque está preocupada por muchos quehaceres. Su cabeza está llena de muchas cosas que hacer, y quizás tiene programado el aseo de su casa, y quizás tiene programado el hacer esto, y que yo tengo que mover esto de aquí para allá, y que tengo que cambiar lo otro, que tengo el trabajo, que tengo el almuerzo, que tengo una cosa, que tengo la otra, que tengo los niños. Y en su cabeza hay demasiadas cosas y el Señor lo detecta. ¿Y qué es lo que le dice? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Y cuántos de nosotros no estamos así? ¿Cuántos de nosotros nos ocupamos demasiado en el servicio? A veces el servicio puede que nos colapse. Puede que sea mucho más fuerte o mucho más pesado que lo que nosotros logramos soportar. Pero hay un problema en el servicio, y es que no sé priorizar las cosas antes de ir a servir. Recuerden esto: el cristiano está en preparación continua para servir. Y en este caso el Señor le dice a Marta: solo una cosa es necesaria. Es necesaria, y María ha escogido la buena parte. ¿Qué era lo que estaba haciendo María? Escuchando a Jesús. Estaba ocupada escuchando a Jesús. Su mente no estaba en muchas cosas, su mente estaba en Jesús. Hay algo que nos pasa actualmente a nosotros, y es que tenemos demasiada información. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué tenemos mucha información en la cabeza? Debido a los celulares, debido a las noticias, debido a la televisión. Quizás a nuestro trabajo también nos colapsa mentalmente, nos acapara toda la atención de nuestra mente. Estaba ocurriendo que uno se mete en el celular a ver videos y empieza a pasar, y su mente se va llenando y se llena de cosas, de mugre, de basura, de cosas que no sirven. Que hay cosas buenas y mugre, y cosas buenas y mugre, y de muchas cosas nos vamos cargando. Y algo me estaba ocurriendo, y es que casi no podía dormir bien hace un largo tiempo.
No podía dormir bien porque pues, llegaba a ciertas horas y mi cabeza pensaba en mi trabajo, mi cabeza pensaba en los videos que veía, pensaba en muchísimas cosas y no dormía. Y se me dañó el televisor. ¿Y saben cuándo se me dañó el televisor? Cuando entramos a pandemia. Que esa era la salida para muchos. Bueno, me pongo a ver películas. No podía ver películas. No podía hacerlo. Pero ocupé ese tiempo en meterme más con Dios. Y ocupé ese tiempo en mirar prédicas. Y ocupé ese tiempo que veía en televisión que no me servía para nutrirme más de las cosas de Dios. Es por eso que cuando el pastor dice vamos a aperturar, yo ya estoy listo, pastor, para servir. Ya he aprendido tanto en este periodo. O sea que el Señor usó quizás a mi favor en ese sentido para fortalecerme espiritualmente. Cosa diferente a quien tenía el televisor. Porque ¿cómo pasó su tiempo? Ocupado y turbado en sus quehaceres. ¿En qué hago? ¿Cómo me divierto? Y eso sacó mucha gente. La juventud de la iglesia la sacó. ¿Y saben por qué? Porque no se habían preparado lo suficiente para esos tiempos. Porque cuando llegó el tiempo de la crisis, salieron corriendo. No fueron hacia el peligro, sino que salieron huyendo. No enfrentaron la situación como debería hacerse, sino que salieron corriendo por no prepararse. ¿Cómo nos preparamos? María es el vivo ejemplo. Estar escuchando a Jesús. Ella escogió la mejor parte. Y aquí es donde viene un consejo importante para nosotros y es alejarnos. Alejarnos de todo lo que nos contamina. Escúchenme esto. ¿Cómo se llama este evento, este precioso momento que Dios nos regala? ¿Cómo se llama este día? ¿Cómo lo titularon? Trasciende. ¿Qué es trascender? Yo busqué unos sinónimos. En la medida en la que avancemos sé que va a extenderse más la definición. Pero dice los sinónimos es difundirse, divulgarse, extenderse, propagarse, hacerse notar. Eso es trascender. Algo que está oculto que se hace notar. Buscar algo más allá de la vida cotidiana. ¿Ok? Ahora, por eso titulé Trasciende, que es hacerse notar sirviendo. En presente continuo. Trasciende sirviendo. Vas a ser notorio en medio de la iglesia, que sea por tu qué, por tu servicio. Y no solo por tu servicio, sino porque haces bien tu servicio. Hay algo que nosotros debemos identificar cuando estoy sirviendo mal, es cuando empiezo a criticar al que está sirviendo. Hay algo que está pasando con usted cuando usted mira, no me gusta lo que está haciendo. Estará Marta. Ella estaba sirviendo. Señor, pero yo le tengo todo limpio, los muebles limpios, Señor, para que usted esté cómodo. Pero mire que ella no está haciendo nada. De una vez la señaló. Su servicio, en vez de ser una bendición, la estaba cargando. ¿Por qué? Porque ella no se estaba nutriendo ni estaba aprendiendo del verdadero servidor. El maestro de los servidores es el Señor Jesús, y María estaba encantada oyéndolo. Y tú, como hermano de esta iglesia, tienes que estar preparándote a los pies del Señor. Y tu servicio no va a ser en vano. Así que el mensaje es que nosotros debemos alejarnos, salir de la contaminación, quitar, remover, alejarnos de todo aquello que nos aleja de Dios. Y quiero parar ahí para ver otro video, por favor.
Yo les iba a traer un jabón, pero no hay tiempo. Pero quiero ponerles un reto. Su misión, si desea aceptarla, es tratar de convertir literalmente un jabón en lo que usted desee. Y lo va a traer el próximo domingo. ¿Amén? ¿Se le miden al reto? Serán recompensados. Aún mejor, listo. Quiero verlos y vamos a exponer. ¿Cómo? Chococono. Listo. ¿Cómo? Ah, no, que sí puede ser chococono. Pero pónganse ese reto. Lo que desee, lo que decida usted sacar de una barra de jabón. ¿Listo? Apúntenlo ahí como tarea. Rescato unas frases del video. Los escultores deben remover todo lo que sea necesario para sacar la obra de arte. Tienen que quitar para dar un diseño, para dar lo que en su mente se plasmó. Escúcheme bien esto. Dios tiene un propósito de vida para contigo. Y por eso es que Dios trabaja contigo removiendo lo que no sirve. Lo que Él considera esto no hace parte de lo que yo quiero para tu vida. Y es por eso que a mí me impacta la vida de Jesús, porque Jesús vivió alejado del mundo. Escúcheme esto, Jesús se alejaba, se apartaba. ¿A qué lugares se iba Jesús? Se iba a los montes. ¿A dónde más iba? Al desierto. Qué impactante es eso. ¿Y saben por qué me agrada tanto que Jesús se fuera para el desierto? ¿Qué hay en el desierto? Soledad, arena. ¿Hay tecnología? No hay tecnología en el desierto. Al anochecer, ¿qué se puede ver? Las estrellas en todo su esplendor. No hay contaminación lumínica, no hay contaminación del hombre. En el desierto está usted y la creación de Dios en todo su entorno. No está la mano del hombre, no hay con qué usted se distraiga. Pero empiece usted a orar ahorita. Trate de orar. ¿Qué hay en su mente? Muchas cosas. Pero el Señor se apartaba a estar solo con Dios. En esa soledad es donde Dios trabaja. Es por eso que el Señor también les decía: cuando ustedes oren, vayan solitos, sin que nadie se dé cuenta, porque yo quiero hablar con ustedes, porque yo quiero trabajar con ustedes, porque yo quiero formar en ustedes a alguien distinto. Porque el Señor vivía cerca a Dios, automáticamente vivía apartado del mundo. Acércate a Dios y te alejarás del mundo. Acércate al mundo y también de una vez te alejarás de Dios. El problema es que estamos entretenidos, ocupados como Marta, preocupados en qué hacer. El Señor dijo a través del salmista: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David la tenía clara. Él iba y hablaba con Dios en la intimidad, con la verdad. Y el Señor hacía crecer su sabiduría, que entendiera aún más el propósito de Dios. Es en Jesús en donde encuentras propósito. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús te conoce. Dile a la persona que tienes a tu lado: Jesús te conoce. Cristo es la fuente del servicio. Viéndolo a Él encuentras tu vocación y tu lugar en el cuerpo de Cristo. Y eso es importante que lo aprendamos. Es la versatilidad de Jesús y su manera de enseñar que pule cada área de la vida de cada persona. ¿Saben por qué? Porque Cristo es el varón perfecto, el ser humano perfecto cuando vino aquí a la tierra.
perfecto en todo. Ahora, Jesús es el maestro perfecto. Tú eres maestro. ¿Con quién te pules? Con el maestro perfecto. Era el mejor amigo, el mejor hijo, era el mejor médico en su tiempo, el mejor consejero, el que más pronto estaba para ayudar, el mejor ganador de almas, el mejor administrador de los recursos, el hombre más compasivo, el hombre con más fe, el hombre que fue un ejemplo, que fue correcto, el hombre más humilde, quien tenía más paz, quien era más amoroso, quien estaba lleno de gozo, de paciencia, de verdad. Mi vocación de servicio es perfeccionada en Cristo, porque Él es la fuente de que les había dicho yo, del servicio, y una fuente de donde usted toma agua porque está cayendo constantemente. Jesús es esa fuente de la cual yo tomo para crecer y para servir de la mejor manera. Hay una historia en Juan capítulo 1, versículo 45 al 50. Dice la palabra que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un varón israelita, un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, le dice el Señor. Ahora, aquí se desprende algo interesante, y es: imaginémonos el contexto en el cual Jesús empezó a llamar a sus discípulos. Pueblo de Israel, o sea, llegaba la hora cero para la venida del Mesías, todos esperando al Mesías. ¿Y cuándo llegará el Mesías? Y quizás Natanael, sentado debajo de esa higuera, quién sabe en qué pensaba, pero había algo que ocurría con la vida de Natanael, y era que alguien lo conocía. ¿Y quién era? Jesús. Natanael le dijo: ¿usted me conoce? ¿Será que Jesús no nos conoce? Ya lo conozco, Natanael. Ya conocí a cada uno de los apóstoles que iba a llamar. Pero ¿será que es que ese tiempo es que Jesús lo vio y se me ocurrió? No. Jesús conoce la vida, o conocía la vida de ellos desde antes de nacer. Por eso inmediatamente cuando lo llama, va a ser un apóstol listo. Porque Natanael quizás había estado preparando, y en su corazón Dios había sembrado esa semilla, o había sembrado, digámoslo, esa alerta para cuando el Hijo del Hombre lo llamara. Ya estaba listo para decirle sí al Señor. La Biblia nos cuenta la historia de una mujer samaritana, y dice que Jesús iba por el camino y despachó a sus discípulos y les dijo: vaya y compren de comer. Pero esto no es porque quizás Jesús tuviese hambre, sino porque quería tener un encuentro con alguien. ¿Y cuál era ese encuentro? ¿Con quién? Dice que se sentó Jesús cansado en el camino en un pozo, y venía una mujer samaritana a sacar agua. ¿Casualidades de la vida que se encontraron? No, Jesús tenía preparado un encuentro para con ella. Es una mujer que constantemente viene a este pozo a sacar agua para llevar a los de su región. Ese era su trabajo, esa era su labor. Y Jesús le dice: dame de beber. Y ya conocemos la historia. Y ella le dice: pero ¿cómo me pides tú de beber si nosotros no nos la llevamos? Y usted no tiene nada para sacarla. Luego de que conversan, Jesús le dice: vaya y llame a su marido.
Y ella le dice, no, no tengo marido. Y yo, correcto, porque ha tenido 7. Y esto la asombra a ella. Y hay algo curioso, Jesús le había dicho que si él le diera de beber, le daría agua de vida, y que el que tomara de esa agua no volvería a tener sed jamás. Había algo en la vida de esta mujer, que cuando el Señor le dice, yo la conozco y yo sé quién es usted y tengo un propósito para su vida, el propósito de esta mujer cambia automáticamente. Y miren que es una mujer preparada para llevar agua a su población, quizás todos los días, no sé cada cuándo, pero un día es diferente en la vida de ellos cuando tiene el encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que pasa con el encuentro con el Señor? Un día esta mujer ya no solamente lleva agua física, sino que les lleva el agua que Jesús le dijo. Les llevó a Jesús, le llevó la palabra de Jesús a esta gente, y esta gente se revolucionó. Ella encontró su vocación de servicio en el Señor. Fue a predicarle a todas las personas y dijo, vengo a predicarles de este Señor que ha dicho todo sobre mí porque me conoce. Jesús despertó en ella ese deseo de predicar la palabra. ¿Por qué qué? Porque la conocía. ¿A cuántos el Señor nos conoce? ¿A cuántos el Señor nos ha estado preparando? Estamos en preparación continua para servirle a Él en el tiempo que Él establezca. Concluyo con esto. Éxodo capítulo 33, versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Qué maravilloso es eso. Imagínense de Moisés escuchar eso. Te he conocido por tu nombre. O sea, pareciera como ilógico, pues se supone que Dios nos conoce a todos. Pero le está diciendo a él personalmente, te conozco por tu nombre, sé quién eres. ¿Saben por qué? Porque Moisés es el vivo ejemplo de la preparación de Dios con un hombre que no tenía idea del por qué vivió en la casa de Faraón hasta ese momento. Pero Dios lo preparó todo ese tiempo para que cuando llegara la hora estuviera listo. Quiero que te pongas de pie.